Naciera na parroquia de Sobrau, en Tineu, y acabó de criaduca en Segovia. María Fernández, la asturiana endemoniada, va a ser güey la protagonista de les nuestres cróniques ocultes, porque sabemos que en un tiempo tan llonxano como 1614 fue la protagonista de un exorcismo en el convento de Santa Cruz la Real, en Segovia. Y todo esto después de que el mismísimo diaño considerara que el su cuerpo era un buen sitio para folgar. Literalmente. Eso fue lo que ellos dijo Satanás a los paisanos que sanaron en aquel año, en 1614, a María Fernández en el convento segoviano, después de que ella hubiera manifestado, por reacciones un tanto extrañas en la casa en la que servía. Aunque, para ser exactos, no era Satanás. Los documentos que van falanos del caso de María Fernández no se refieren precisamente al diaño, sino al su vuelo. Al vuelo de María Fernández, que resta un pelín de caché al asunto, pero bueno. Avería que parece que el vuelo de esta moza ya era un bicho importante. Parece ser que por un tema de llindes, un tema de finques, acabara desterrado de Asturias y acabó muriendo en el exilio. Quiso el destino que cuanta ya años después la so nieta María saliera también al destierro, pero un destierro económico, no es que se hubiera metido en ningún lío, sino que la moza, tuvo que salir de Asturias a trabajar. Ella en Segovia trabajó para un pañero llamado Martín Fernández, que un buen día observó que María no era la moza dulce de siempre. En el convento de Santa Cruz la Real certificaron que efectivamente estaba poseída y probaron con ella de todo. Echaron y encima azufre, echaron y encima incienso y nada sirvió. Por cierto que debía oler estupendo aquella habitación. Hasta que uno de los presentes tuvo la feliz idea de que quizás si untaren de alguna parte del cuerpo de María con el aceite de una llamparuca que ayumaba a la Virgen de la Guía en aquel convento, quizás deben conseguir de qué, y efectivamente consiguieronlo. En el momento en el que María untó el dedo en el aceite, tuvo una convulsión terrible, parece que quería expulsar daqué del pecho y en ese momento quedó exorcizada. El asunto, sería verdad o mentira, consta en un documento en Tagüey conservado en el Archivo Diocesano de Segovia y que cuenta que María, al requerirse por su dueño días atrás, y había contestado de forma un tanto masculina. Masculina e impertinente. Aseguraba llamarse Juan Gómez, que ya era el nombre del güelu, y estar allí en el cuerpo de aquella moza para folgar. Literalmente, yo estoy aquí folgando en el cuerpo de esta moza. Así ya. Esta es la historia de la asturiana exorcizada en Segovia, pero tenemos cuantallá de casos muy similares. En Oviedo, por ejemplo, narra un documento medieval un caso muy asemejado al de María, y que Oria, una peregrina que viene de fuera, también tiene que ser víctima de un exorcismo porque se le mete un demonio en el cuerpo. Ya os contaremos este caso, pero hay un denominador común en todas estas historias, que son siempre moces que casualmente no son del sitio en el que se exorcicen, y además los sitios en los que se exorcicen, digamos que son sitios que vendría ellos bien un poco de publicidad para atraer a creyentes que alimentasen un poco el cepillo. Y por eso se cuentan estas historias de exorcismos con tanto efecto especial, un poco el Spielberg de la época. Poderoso caballero y don dinero, amigos, que no respeta ni a Dios ni al diaño. Si conocéis de algún caso de exorcismos o de algún caso de quien que necesite ser exorcizado, nos lo contáis aquí en los comentarios y a ver qué hacemos con él para la semana que viene. Vémonos.